Buenos días, tengan ustedes. Bienvenidos a esta emisión de Abundancia Espiritual Podcast. Hoy de nuevo estamos muy contentos, muy contentas por dos razones importantes. La primera porque es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y nos parece fundamental que reconozcamos el lugar que ocupamos. El lugar que se nos asignó fue un lugar como en muy desventaja, pero precisamente por esta capacidad de la mujer de mostrarnos vulnerables, ¿no? Entonces, hoy, afortunadamente, todo está en movimiento, todo se está redescubriendo y esta vulnerabilidad viene a resultar un don, una virtud, una ventaja porque bajo esa vulnerabilidad podemos conectarnos con Dios. El que se siente fuerte no necesita a Dios, ¿sí? Pero nosotras las mujeres, al sentirnos desprotegidas, al sentirnos que necesitamos quien nos ame, podemos recurrir de una manera directa e inmediata a ese vínculo que todos deberíamos de tener, nuestra conexión con nuestro ser superior, nuestra conexión con nuestra chispa divina, nuestra conexión con Dios. Y en segundo lugar, estamos muy contentos porque para precisamente hablarnos de la importancia de la mujer en este transitar, en este reconectar con nuestro ser interior, con la divinidad, con Dios, como cada quien lo quiera comprender, pues tenemos aquí a una gran mujer, a una mujer muy valiente, muy espiritual, muy segura de sí misma y con una claridad espiritual inusitada. Karina Prado, muchas gracias por hacernos el honor de estar en esta emisión justo hoy, 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes porque tanto José como tú y las demás compañeras son muy preparadas. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir lo poquito o lo mucho que sé. En verdad lo agradezco. Muy bien. Cari, no sé si nos puedas hacer como una diferenciación entre las experiencias religiosas y las experiencias espirituales. Te lo comento porque cuando yo un día me atreví, ¿verdad? Muchos años después, porque no soy tan valiente como tú, y le dije a mi papá, papá, es que estoy teniendo experiencias espirituales. Y se quedó, abrió los ojos y me dijo, ¿te está saliendo sangre por el cuerpo? Y yo dije, no, papá. Y él, para él ha sido muy difícil hacer esta distinción entre una experiencia religiosa y una experiencia espiritual, ¿sí? Cada que hablo con él me dice, ¿por qué no te metes de monja? ¿No? Ujú. Porque no, como que para él es muy complicado eh, hacer esta distinción. ¿Tú nos podrías ayudar en este aspecto, Cari? Bueno, las experiencias religiosas tienen el condicionamiento religioso enfocado en tu creencia. O sea, si eres budista, pues vas a tener experiencias a lo mejor con Buda, ¿no? Si eres cristiano, pues a lo mejor se te va a aparecer Jesús, la Virgen o a saber. Las experiencias religiosas, yo siempre he pensado que nuestra chispa divina, que nuestro Dios interno, hace lo que sea, lo imposible y de las maneras más locas posibles para que entiendas, para darte claridad sobre el proceso que estás pasando ahorita. Si tienes mucha confusión, pues entonces a través de los sueños también te da esa luz. Y no le importa disfrazarse de Buda, de Krishna, de Jesús, del angelito de la guarda, de la Virgen María. No, no importa, porque el mensaje siempre es la clave. Sí, haciendo esto, quiero comentar también que una experiencia espiritual es expansiva, o sea, sale de los esquemas completamente religiosos. Es algo impactante que dices tú, espérate, es que esto no me cuadra, o sea, esto no es de la religiosidad. Mi mente humana sería incapaz de imaginar algo así. Entonces, todas esas cosas que sobrepasan la capacidad de la imaginación humana son experiencias espirituales, porque a nuestro ego,
que es tan pequeñito, sería incapaz de imaginar algo así. Una experiencia espiritual te trasciende, es impactante, reveladora y también te ayuda, no solo te da claridad, sino que te impacta a nivel emocional y puedes llevar este recuerdo toda la vida, toda la vida, con detalles de claridad. Claro, ¿tú nos podrías dar primero algunos ejemplos para que nuestra audiencia pueda comprender y enmarcar qué estamos entendiendo aquí por experiencias espirituales, a diferencia de las experiencias religiosas? Que puedo entenderlo, como dices tú, la divinidad busca manifestarse con nosotros y si nosotros manejamos un código religioso, obviamente se va a interactuar con nosotros mediante ese código religioso. Pero cuando las personas nos salimos un poquito del código religioso, ¿a qué otras variantes de experiencias espirituales nos estamos refiriendo? Am, Variantes espirituales, pues es que siempre cuando se habla del espíritu, de la espiritualidad, lamentablemente siempre está condicionado. O sea, uno va y tiene experiencias espirituales, pero cuando uno descarga esa experiencia espiritual desde el éter, hay como un decodificador al llegar, al aterrizar esa información aquí. Y entonces tu experiencia va a estar acomodada de tal manera que tu ego puede entenderla y comprenderla. Siempre pongo de ejemplo a los videntes, ¿no? Siempre entre un brujo y otro brujo siempre va a haber mucha diferencia. Es la capacidad de procesamiento de datos y de alcance a nivel conciencia de cada individuo, ¿no? Si alguien puede ver un chamuco, un demonio, por ejemplo, y lo ve de tal manera, otra te puede decir, es que yo no lo veo así, yo lo veo con dos cabezas, yo lo veo con dos cabezas, y la otra dice, no, no son dos cabezas, son dos colas. Es que el codificador es diferente, o sea, ambos están bien, es solo que están filtrando la información, y es que todo es energía, no sé si me estoy explicando. Claro, claro, sí. Sí, o sea, nosotros somos el lector de patrones de esa energía, lo codifica según tu procesamiento de datos, tu procesamiento de información. Y por eso hay personas que dicen, es que en mi experiencia espiritual yo estuve en la 30 dimensión. Y la Ajá, otra te dice, no, o sea, son 12 dimensiones. ¿Para qué juegas de que son 30? Es que las dos están bien. Es el nivel de alcance de cada una, ¿sabes? claro. Por eso, en ese sentido, la verdad, dicen que es relativa, pero no es que sea relativa, es que cada quien tiene su código de información, su código de lector de información. Y las personas también tienen sus experiencias espirituales según su asimilación de datos, su asimilación de información. Por ejemplo, si me permites, te puedo compartir una experiencia que tuve. Bueno, pues siempre tengo, ¿verdad? Pero es algo que me quedó muy marcada, hablando acerca del empoderamiento interno. En ese momento de mi vida, tenía como unos 23, 24 años y yo siempre he sentido una gloria interna, ¿sabes? Es como decir, ay, pero qué bonita siento yo dentro de mí, ¿no? Esta ternura, esta paz, esta luz. Y yo siempre he pensado que mi cuerpo me queda pequeño para explotar esta luz, para explotar esta divinidad, ¿no? A mí me encantaría sanar enfermos, hacer un montón de cosas. Imagino que cualquiera de los que están escuchando esto, o sea, también tienen esta ilusión de dar, de ser, de sentirse Superman y saber que tu cuerpo te limita. Tu cuerpo no da para manejar ese nivel de energía, ese nivel de manifestación, ¿no? Y tú lo aceptas. Y yo recuerdo que en ese entonces, cuando tenía 24 años, pues yo pensaba mucho en esto, ¿no? Y yo recuerdo que le decía a la fuente, a Dios, le decía, por favor, permíteme ser, llegar a ese punto, permíteme manifestar la gloria en mí, permíteme ser una expresión de ti en la tierra, así lo decía. Quiero estar en ese punto, quiero alcanzar ese punto. Y entonces, en contestación, mi sagrada presencia, de repente vi que se manifestó así como una esfera de luz. Bueno, esto ya en viajes astrales, ¿no? Vi que se manifestó así como un orb color rosa y cuando yo me enfoqué al orb, vi que era un rostro, o sea,
había una persona dentro del oro. Y esta persona de repente tenía rasgos femeninos y luego rasgos masculinos. Y luego era como un gnomo, ¿no? Porque hasta tenía como sombrerito y de repente lo miraba con barba y luego se transformaba su cara regordeta y se hacía femenina. Y entonces hasta que finalmente decidió por una y decidió la femenina y me dijo, quiero mostrarte mis tesoros. Así me dijo. Entonces a mí me dio un poco de miedo, ¿no? Porque cuando ella se levantó el vestido, había un agujero de gusano. O sea, era como un portal y se miraba aquello profundo. O sea, no se le miraban las piernas, o sea, literal, alzó su vestido y era un huracán interno, ¿sabes? Un agujero de gusano interno, un portal. Y entonces yo pensé, dije, ¿qué hago? ¿La sigo o no la sigo? Pues me aviento, ¿no? Siempre he sido muy osada y dije, lo voy a hacer porque pues se ve buena onda, ya estoy aquí. Y bueno, entonces la seguí. Me metí al portal y ella se metió junto conmigo y aparecimos detrás un árbol grande. Y me dijo, ven, ahora vamos a atravesar este otro árbol. Y atravesamos el árbol y había una casita dentro. Una casita así como los de tipo hobby. Sí, como hobby, como el del Señor de los Anillos. Así una casita muy al estilo gnomo, muy al estilo duende. Y me dijo, ven, te voy a mostrar mis tesoros. Y me llevó abrió la segunda puerta para al jardín. Y entonces cuando me salgo a ver a su jardín, empiezo a ver las rosas, las flores, y cuando me acerco a un área, de repente se proyecta una Karina. Era como una Karina holográfica que estaba corriendo. Y cuando yo ponía mi atención en esta Karina holográfica que estaba corriendo, yo podía sentir lo que esa Karina sentía. Si Karina estaba triste, yo sentía tristeza. Y eran fragmentos de mi vida actual. O sea, como que las cosas que son siempre han sido y siempre serán, ¿sabes? O sea, la corrida del universo ya fue, ya está. Estamos remembrando toda esta vida humana y tenemos esos registros en nuestro yo superior, ¿no? De alguna manera, este aspecto de mí, esta Nomo, tenía en una área a lo cual llamaba sus tesoros, tenía mi vida como Karina en su jardín y me mostraba fragmentos de mi vida. A mí me pareció muy curioso porque cuando yo me empecé a ver así los fragmentos y a estas Karinas holográficas, de repente vi a una Karina que estaba consolando a su padre. Y a mí me cayó de raro, ¿sabes? Porque esa memoria no había pasado. O sea, era como un registro del futuro o no sé. Y veo a esta Karina consolando a su padre. Y mi papá estaba muy, muy triste, tenía una tristeza profunda y él lloraba, y él lloraba. Y yo recuerdo que estaba a su espalda y yo le estaba tocando el hombro. E intentaba consolarlo, pero él no me escuchaba. No me, como, pues sí, no, mis palabras no lograban alcanzarlo. Y entonces me cayó muy chocante, ¿sabes? Esta imagen, cuando vi, porque te digo que veía las imágenes y yo me sentía dentro de ese personaje. Era una proyección así simbiótica. Y entonces, ya después de eso, pues me regresaron y yo estaba alucinada, ¿no? Por todo lo que había visto y me pareció muy curioso este fragmento. A lo que voy es de que probablemente las experiencias espirituales, una persona que está conectada con cuarzos, a lo mejor hubiera visto, en vez de personajes holográficos, hubiera visto cuarzos, ¿sabes? Hubiera visto cuarzos y a lo mejor lectores de cuarzos, así como otros ven la biblioteca de la Cash. ¿Sí me explico? Claro, claro, por supuesto. O sea, en la medida de que tengamos la capacidad de interpretar los simbolismos, se van a manifestar los mensajes, ¿no? Claro. Definitivamente. Y creo que nos lo estás con este ejemplo mostrando con la claridad que necesitamos. Si estamos exclusivamente considerando lo espiritual como algo religioso,
vamos a tener, por ejemplo, una experiencia, no sé, con algún santo o algo especialmente religioso, pero Ujú. y podemos ir un poco más allá del código religioso, vamos a tener posibilidades de este intercambio, no voy a decir más franco, no voy a decir más directo, porque no hay nada que sea superior a otros, pero sí experiencias que de alguna manera nos pongan en reto para poderlo interpretar, ¿no? Porque las experiencias pueden tener una gama impresionante de posibilidades, ¿no? E incluso, como dices tú, si nosotros, por ejemplo, vemos ese vórtice y hemos leído algo de física, hemos leído algo de ciencia, bueno, decimos, ah, es un portal, es un hoyo negro, es esto, es aquello, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque nos hace reflexionar sobre la necesidad de aumentar nuestros códigos, o sea, tener conocimientos científicos, conocimientos espirituales, conocimientos quizás de las brujas, de la mujer medicina, de esto, de aquello, para que nuestras experiencias tengan como mayor riqueza, ¿no? Y en este sentido, Cari, ¿consideras tú que el hecho de ser mujer te ha permitido tener este tipo de experiencias espirituales? ¿Sí, no o en qué medida? Creo que no importa si eres mujer o hombre, o sea, perdón, a lo mejor esperas que yo diga, ah, es porque soy mujer que yo tengo esta conexión, pero en realidad no, es que cuando uno empieza a separar, ahí está el problema, ¿sabes? Porque somos una especie, somos la especie humana y el hombre tiene potencial infinito y la mujer también, somos una especie, la especie humana, ¿sabes? Si bien es cierto que cada uno maneja diferentes energías de la naturaleza del mismo ser integral, eh, ambas polaridades tienen su aporte y su crecimiento y su experiencia también. Hay varones que son muy, muy santos, ¿sabes? O sea, utilizo la palabra santidad para que se entienda que es una persona iluminada, ¿no? A lo largo de la vida ha habido muchos hombres muy conectados a la divinidad, a la fuente, igual mujeres. Creo que más que la polaridad que manifiestas cuando estás encarnado, es más bien tu capacidad conciencial, tu capacidad, pues sí, el proceso evolutivo de tu conciencia en el cual estás ahora. Sí, sí, tienes razón. Realmente somos chispas divinas, hombres y Ujú. mujeres. O sea, no hay realmente por parte de la divinidad una preferencia, ¿no? Eso sería completamente injusto. Yo creo que quizás probablemente vemos más mujeres en los temas espirituales, pero por un condicionamiento cultural en el Ujú. sentido de que es más aceptable que una mujer se pase tiempo haciendo meditación, etcétera, ¿no? Hablando con los demás, dando terapia, que un hombre, ¿no? O sea, como que un hombre, oye, no, tú a la papa, ¿no? O sea, esta casa no se paga sola, ¿sí? Entonces yo creo que sí es como que un condicionamiento cultural, pero hay que reconocer que efectivamente, hablando en condiciones y en situación de chispa divina, ambos tenemos estas posibilidades. Lo que sí he notado es que somos más mujeres investigando, adentrándonos al mundo espiritual y son menos los hombres por la condición del trabajar, del tiempo, etcétera. Y lo que sí me llama la atención es que hace algunas décadas, si un hombre se dedicaba a temas espirituales, era toda una autoridad, ¿no? Era una autoridad porque, bueno, si un hombre hablaba, abría un canal, escribía un libro, tenía un programa, es porque era un tema serio, ¿sí? Y si lo hacía una mujer, pero actualmente ya no, ¿sí? Actualmente ya una mujer tiene también esa autoridad para decir las cosas pueden verse de esta manera. ¿Qué ha pasado en tu caso personal de ser una mujer?
¿Cómo has sentido posibilidad o dificultad para difundir estas experiencias personales de experiencias espirituales siendo una mujer? Bueno, me gustaría comentar un poquito lo que comentaste hace un momento. Es cierto que las mujeres estamos muy conectados a los sentimientos, tal vez de ahí la facilidad de empatizar con otras formas de vida, de empatizar con los niños, de empatizar con la familia, de empatizar con esta responsabilidad social que tenemos como mujeres, ¿no? Creo que eso nos ha facilitado mucho a tener también más fácilmente experiencias, no solo religiosas, sino también espirituales. O sea, creo que eso ayuda mucho. El problema de los hombres, aparte de la cultura y el condicionamiento de que pues eres hombre y no debes de llorar y tienes que hacer las cosas de tal manera que tienes que ser fuerte y fortaleza y también de alguna manera para generar soporte a nosotras en ese sentido, ¿no? Entonces también nosotros hemos dado una responsabilidad a ellos en este punto. Claro, sí, es una simbiosis, ¿no? De situaciones, la cultura, pues una diferenciación de roles entre lo femenino, lo masculino, pero sí estamos viendo como más mujeres. Y en este caso, ¿a ti te ha afectado o te ha beneficiado ser mujer y poder hablar de lo espiritual? Yo creo que no, creo que nací en una buena época. Creo que las redes sociales ha facilitado mucho a la mujer a interactuar con otras mujeres, a tener mayor voto y más voto que nuestras abuelas, y creo que es algo muy beneficioso. Sí, efectivamente, ¿no? Y ahorita si una mujer se pone a dar terapias, ya no es criticada. Es una Claro buena, que no. es una excelente época en la que nacemos. Y, por ejemplo, en el caso de todo lo que es el toltecayo, la mexicaneidad, creo que ahí sí no pasó por esta visión de que la mujer fuera menos, ¿no? O sea, ahí siempre están hablando de dualidad y la mujer es fundamental. Me parece muy, muy interesante y coincido contigo, Karina. Ahora, pasando ya más a esta situación de las experiencias espirituales, ¿cómo las clasificas? Porque cuando tenemos muchas experiencias espirituales, como es tu caso en particular, creo que sí llega un punto donde uno dice, ah, esto fue un viaje astral. No, esto fue hablar con Dios. No, es Ujú. un registro akáshico. ¿Tú cómo clasificas las experiencias espirituales en general y tus experiencias espirituales? Bueno, yo siempre parto de que somos tres aspectos divinos, somos mente, alma y cuerpo. Y cada cuerpo tiene su información y son inteligencias, de hecho, y uno puede acceder a estas inteligencias. Cuando uno entra en estados alterados de conciencia, uno puede comunicarse con el cuerpo, uno puede comunicarse también con la mente, con la basura de la mente también. Y si tu mente está fragmentada, pues también puedes acceder a estos fragmentos, a estas múltiples personalidades. Entonces, por eso la conciencia es muy complicada. A la hora de decir que hay una experiencia espiritual, uno se enfrenta a todos estos paquetes de información y la única manera para identificar una cosa sobre otra es la experiencia misma. O sea, realmente necesitas tener muchas experiencias para que tú digas, ah, esto es de la basura mental. Ah, esto fue una experiencia de viaje astral. Ah, esto fue un mensaje de mi voz interior, de mi Dios interno. Ah, este es un mensaje de los maestros, de los guías espirituales que también existen y que también están aquí. El angelito de la guarda, ¿no? Los guías espirituales. Esos seres son reales, existen y también tienen acceso a influenciarnos psíquicamente. Y no nada más ellos, también nuestra familia estelar, que a menudo los confundimos con los guías espirituales, pero son diferentes. Entonces, es la experiencia la que poco a poco te da pistas de qué voz proviene de cada quien. Claro, fíjate que eso es algo muy importante en lo que aporta precisamente tu canal, ¿no?
para vislumbrar la diversidad de experiencias espirituales. Y yo creo que, Karina, estaríamos felices si haces un curso o si escribes un libro sobre esto, ¿no? Porque ante esta irrupción extraordinaria y apabullante de las redes comentando experiencias, a veces hay situaciones, como lo comentábamos en la plática anterior, que me parecen confusiones, ¿no? Entonces, mucha gente ha llegado a decir, ¿verdad que hablar con los ángeles en realidad es hablar con los extraterrestres? Y creo que Ujú. son dos experiencias igualmente Diferente. significativas, pero son diferentes, ¿no? Entonces, Exacto. la pudieras, ¿verdad, Karina? Generar o un taller o un curso o un libro o un programa específico para podernos dar pistas, para que no caigamos en esta locura y de decir cosas pues que son relativamente, que confunden a la opinión pública. Y mira, nos acabas de dar pistas sobre algunas experiencias, ¿no? Lo que nos acabas de decir, que hasta yo dije, haz un programa. ¿Nos podrías contar un poquito de tus experiencias cuando estás, por ejemplo, con un maestro, cuando estás con un ángel, con un guía, etcétera? ¿Nos podrías contar un poquito de estas experiencias espirituales mencionando las diferencias? Bueno, normalmente cuando tienes conversaciones con los guías y estás desdoblado, o sea, estás en otras realidades, normalmente no tienes acceso a ver el rostro de estos seres, pero hay razones por las cuales tú no puedes ver su cara. Y la principal razón no es por manipulación, porque muchos dicen, ah, es que si no puedes ver la cara del guía, es por manipulación, es porque se está ocultando, es porque no, no, no. En realidad, no te muestran la cara porque un rostro es un mapa de información. Cuando uno tiene la oportunidad de interactuar con otra persona, todo de él te da información a ti. Su rostro, su tono de voz, su mirada, o sea, todo es un mapa de información. Y si tú tienes acceso a ver la cara de tu guía del otro lado, imagínate el impacto al ego. O sea, el ego no podría, ¿no? O sea, el ego se destruiría. Y uno viene aquí a formar ego. Uno viene aquí a adquirir experiencias sobre el perdón, sobre el amor, sobre la misericordia, sobre la piedad, sobre esta clase de cosas. Y si tú ves el rostro de tus maestros, de tus guías, ¿qué va a pasar? Recuerdas tu divinidad interior y entonces el juego termina. ¿Sí me explico? Entonces, no habría chiste. Entonces, ¿a qué vienes a aprender entonces, no? Más que aprender a recordar. Entonces, a la gente se les pierde de vista este punto. La mayoría de las conversaciones que tenemos con nuestros maestros y nuestros guías espirituales, no puedes verle de aquí para acá, puedes verle su espalda, puedes verle tal vez hasta la parte de la oreja, un perfil, un fragmento, pero no puedes verle al 100% el rostro, porque el rostro es un mapa de información que te impactaría el ego. Y esa información no siempre es positiva. O sea, realmente tendría consecuencias muy relevantes en tu experiencia de vida, a tu ego. Cuando estás platicando con extraterrestres, los extraterrestres sí te dan la cara. Los hermanos estelares, tu familia estelar, sí te dan la cara. Ellos sí puedes acceder a verlos. Puedes ver, si son felinos, los vas a ver felinos. Si son arturianos, los vas a ver azulitos. O sea, los vas a ver tal cual son. A menos que tu inconsciente esté bloqueado y tú decidas no verlos, porque también está esta otra parte de ti, esta autorresponsabilidad. Porque a veces no es que ellos no se quieran mostrar, a veces tú eres el que está bloqueado y no puedes acceder a verlos, a saber tus traumas. ¿Sí me explico? Claro, claro. Y esto es muy interesante porque efectivamente, y a veces quisiéramos, ¿verdad? Como personas, irnos rápido de este planeta, ¿no? Y entonces hasta hay Ujú. técnicas rápidas que manejan algunos.
hindús o mi maestro no es Perón, dicen, ah, te quieres ir rápido, mira, intégrate con tu ser superior, haz todo lo que él hace, o sea, intégrate con tu maestro y ya, te vas rápido, ¿no? Entonces, pero finalmente venimos a cumplir una misión, ¿no? Venimos generalmente a ayudar a los demás, venimos a aprender y a fortalecer esa conciencia interna, ¿no? Entonces, Ujú. tienes razón, hay una explicación. A veces también, Cari, creo que no vemos a nuestros maestros. Por ejemplo, conozco una persona, ¿no? Que maneja un sana mediante un gran maestro, pero nunca lo ve. Entonces, el día Ujú. que me ocurrió decirle, oye, pero es que tú sanas con Jesucristo, sentí como su ego se infló. Dijo, no, yo, pues con razón, soy superior a los demás, ¿no? Entonces también puede ser, ¿verdad? Otra, o sea, realmente tienen una muy buena razón para no mostrarse o para sí mostrarse, ¿no? Ujú. Claro, Sí, siempre hay razones. siempre hay razones. Eh, Cari, ¿qué diferencia podría haber entre, por ejemplo, un sueño vívido, un viaje astral y hablar con ángeles, por decirlo así? Bueno, los sueños vívidos ya son como los sueños lúcidos, ¿no? O sea, estás consciente, hay una carga mental ahí, llevas tu ego a la experiencia. No sé, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Ajá, ¿El sí, sí, sueño vívido y qué más me dijiste? un sueño vívido. O por ejemplo, y hablar con ángeles, igual lo puedes hacer estando dormido, pero ¿qué diferencia puede haber entre este sueño vívido y hablar con ángeles, por ejemplo? Bueno, normalmente cuando tienes conversaciones con tus guías o los ángeles o quien sea, porque también puede haber influencia psíquica, con ondas psicotrónicas de tu familia estelar. Y tú piensas que es tu angelito de la guarda, pero en realidad no, estás intervenido por tu familia estelar, que normalmente es la familia estelar. Normalmente. Ya Claro, sería solo que seas muy, muy importante y de plano te tengan conectada con otro tipo de seres. O sea, son casos extraordinarios. Casi no pasa, pero normalmente cuando uno tiene conversaciones, casi siempre es en estado justo antes de despertar. Entre sí, las 5 y 6 de la mañana, justo cuando estás apenas despertando, estás entre ese hilo de estás aquí, estás allá, así. Es ahí cuando interactúan contigo. Y no nada más tu familia estelar, los guías, sino también los difuntos. sí, Puedes tener conversaciones e incluso utilizan tu mapa mental para que tú los veas a ellos. ¿Sí me explico? O sea, sí. tienen los ojos cerrados, pero tú tienes tu pantalla interna activa. Estás viendo las imágenes, estás viendo a las personas con las cuales estás teniendo comunicación y también es una forma de tener experiencias vívidas. Ujú. Sí, Cari, a mí me gustaría que me aclararas, en este caso de las experiencias espirituales, un tema en particular. Me parece que es como una bonita historia que nos cuentan y muy, muy adecuada de que tenemos nuestro ángel de la guarda, ¿no? Entonces, pues los niños se sienten protegidos, salimos afuera y nos sentimos bien, seguros. Entonces, durante mucho tiempo, pues uno puede pensar o sentir o percibir este ángel de la guarda. Cuando empiezas a aumentar en experiencias espirituales, te das cuenta que, oh sorpresa, es tu maestro, tu guía espiritual, tu ser superior, tu chispa divina, según la palabra que le vayas asignando. Entonces, así como que hice un pequeño mapa y cuando quise ver mi ángel de la guarda no veía yo nada. Y se me explicó, no, es que ángel de la guarda es como una palabra, una generalidad para poder interpretar todas estas experiencias espirituales. ¿Cuál sería tu opinión? Sí, es que todos estos seres existen. O sea, realmente si tienes un ángel asignado al que tú le puedes llamar ángel de la guarda. Normalmente es un guía o dos guías, normalmente. Y a Por veces se turnan. O sea, son como dos entidades o aspectos de la divinidad que son necesarios para ayudarte a ti, a darte claridad sobre tu aprendizaje en la vida. Estos Ok. seres a veces los sientes, sientes que están a tu derecha, casi siempre.
sientes que están a tu derecha. Sí. Es una presencia sutil, no invasiva. ¿Sabes que es un ser de luz y espiritual? Cuando esta presencia es sutil. Sabes que está ahí, que está de observador y de vez en cuando la escuchas a través de ti, como si Ujú, fuera tu conciencia. Es una voz que se detona en automático, dándote un consejo, una palabra de aliento, un, algo para que te dé claridad en ese momento, como por ejemplo, ¿sabes qué? No te vayas por esta calle, mejor ve por aquella, ¿no? Y dices tú, qué raro pensamiento, ¿no? Pues igual le voy a hacer caso y te vas por la calle que te están diciendo. ujú. Sí, Entonces, así funciona. A veces esta presencia sutil, a veces se confunde con tu sagrado interno. Ujú, En realidad, en este punto no importa porque ambas son conciencias de luz. Todo aquello que te lleva a la luz, que te lleva a la armonía, que te lleva al amor universal, a la unidad, todo eso está bien. No te compliques la vida pensando, ay, ¿es mi yo superior o es mi angelito de la guarda? ¿Qué importa? ¿No? O sea, al final del día, sabes que son un equipo para transitar esta vida. claro. Claro, sí, tienes toda la razón. A veces yo estoy como en esta intención de clarificar tanto, Ujú. es como también descubrir que hay una multidiversidad y que podemos confundirnos o simple y sencillamente mm, aprovechar esta conexión espiritual, entender que saben un poquito más de nosotros porque no viven en el tiempo y en el espacio como nosotros y por lo tanto pueden viajar y más allá de complicaciones y clasificaciones, que es algo que a mí me encanta, simple y sencillamente aprender, ¿no? Aprender. ¿Podrías tú, Cari, platicarnos un poco de los viajes astrales y qué has aprendido de ellos, por ejemplo? Sí, en los viajes astrales, normalmente sabes que es un viaje astral porque llevaste tu cuerpo mental, o sea, llevaste tu ego a tener esa experiencia y descargaste esa información en el cuerpo. O sea, recuerdas todo a detalle. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién platicaste? O sea, todo. ¿Viste colores, aromas, sensaciones, experiencias? Todo eso es un viaje astral vívido y normalmente lo recuerdas. Pero me ha pasado a mí en una ocasión, a ver, voy a compartir esta experiencia. Casi no suelo compartirla, de hecho, porque siempre lo dejo como muy para mí, pero me ha pasado a mí que estoy en pleno viaje astral y me desplazan. Mi yo superior toma control y desplaza mi ego. Y entonces yo ya no estoy dentro del cuerpo astral. Estoy viéndolo como todo superficialmente como una película, ¿sabes? Estoy viendo, sé que soy yo, pero Karina no es partícipe de las acciones que hace este cuerpo astral, porque hay otro ser más grande dentro de mí o fuera de mí que toma control de este avatar, incluso en pleno viaje. Y puedo dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mm, a veces voy cruzando entre realidades, abro una puerta y me entro a una realidad y yo no entendía por qué había seres que me perseguían. O sea, abrí un portal y no duraba mucho tiempo en esa realidad, en ese planeta, en ese mundo, porque automáticamente tres, cuatro seres con túnicas blancas iban tras de mí, o sea, a seguirme. Y yo me daba cuenta que ya me estaban siguiendo y yo mejor duraba poquito porque yo sabía que me iban a detectar. Esa realidad tiene detectores que si no eres de esa realidad, te detectan, ¿sabes? O sea, ¿cómo te explico? Que si tú no creas esa realidad, no es tu sueño. Por lo tanto, alguien más la soñó, alguien más la creó y tiene como un sistema para detectar las otras presencias que no, que son foráneas. ¿Sí me explico? Sí, sí, qué interesante. Ajá, entonces, a veces yo no entendía por qué intuitivamente yo salía corriendo. No me esperaba a que me agarraran. Y después me di cuenta de esto que te estoy platicando.
es que esas realidades son de otros seres. Wow. Y es que todo es conciencia. ¿Qué pasa cuando tú duermes? Tú tienes tu propio universo mental, tienes tu propia basura mental y puedes crear tu propia realidad, tus propios sueños según todas estas herramientas que tienes internamente, ¿no? Con tu ego. Creas burbujas, creas perros que hablan, peces voladores, yo qué sé, ¿no? Te puedes inventar un montón de cosas, pero automáticamente tu conciencia sabe cuando hay una intervención. Lo mismo sucede en el macro, afuera. En una ocasión yo estaba en estos viajes y de repente voy viendo una ciudad tecnológica y veo el mar y veo unas cuencas así como de cuarzo que estaba a la orilla del mar. Me pareció una vista fantástica, ¿sabes? O sea, nunca había visto a la orilla del mar cuarzos, como cuevas internas que hacían como arrecifes naturales. O sea, era una cosa preciosa, nunca lo había visto hasta que tuve esa experiencia y estaba viendo este paisaje maravilloso y de repente volteo y de repente veo una penumbra, una negrura a lo lejos. Me pareció curioso, ¿no? Hice un acercamiento, no volé hasta allá, hice un acercamiento visual, era como si le pusiera 4X de el zoom al celular, pero con la vista, ¿no? Hice un acercamiento, nunca lo había hecho. En esa ocasión yo estaba alucinada porque dije, wow, o sea, vio súper claro, ¿no? En Blu-ray, o sea, lo veo en HD. Era una visión así, preciosa. Y era lo mejor, no llevaba tecnología, yo era mi propia tecnología, yo podía ver hasta allá, hasta lo lejos. Y de repente me voy a la penumbra porque yo quería ver qué onda, porque estaba oscuro ese lugar. Y entonces me teletransporté, me fui de aquí a ese punto y de repente veo un anciano que está por ahí causando esa penumbra. Y dije, está raro, ¿no? Y de repente me siento desplazada. Esa fue la primera vez o la segunda vez que me pasó, que yo en pleno viaje astral fui desplazada. Mi ego fue, ¡pum! Y ya no estaba dentro del cuerpo astral. Ya no estaba interactuando con mi cuerpo, divirtiéndome. No, ya estaba en segundo plano viéndolo como una película. Por eso sé que mi ego fue desplazado. Y fui y atrapé al viejillo ese, lo tomé y le dije, vuelve a la nada. ¡Pum! Se hizo así pedacitos así. Se esfumó así todo, ¿no? Y yo estaba alucinada porque cuando regresé de la experiencia, yo dije, ¿qué pasó? O sea, eso estuvo loquísimo. Loquísimo, loquísimo. Ajá. Pero no loquísimo, o sea, realmente es como si hubieras, bueno, en mi opinión, ¿no? No, claro, tú eres la que sabes, como si hubieras tomado esa fuerza, ¿no? Desde tu, ya no desde tu ego, sino esta fuerza desde la divinidad para tomar el poder suficiente y disolverlo, ¿no? Porque quizás tu ego no hubiera sido suficiente, ¿no? Sí, lo curioso fue que era como si yo lo estuviera buscando, ¿no? O sea, en realidad yo estaba en esa realidad, estaba buscando a este ser que causaba penumbra en ese mundo, en esa realidad, no sé. Cuando fui y lo tomé, le dije, te encontré Crepúsculo el perdido, así le dije, o sea, estaba diciendo cosas que yo, Karina, no diría, o sea, estaba alucinada yo, porque es lo que te digo, o sea, me salían palabras y frases que yo no lo haría, o sea, yo no, sí, pero son cosas loquísimas. Sí, y precisamente estas son experiencias espirituales, ¿no? O sea, tu espíritu fue a buscar algo, fue a eliminar algo y tenían una cuenta pendiente, ¿no? Y eso Ujú, solamente se explica por la eternidad de nuestro espíritu, ¿no? O sea, ujú, nuestra personalidad, nuestra existencia actual solamente tiene acceso a una cantidad mínima de información del espíritu para que podamos operar aquí, pero lo que me parece muy interesante es la facilidad con la que puedes acceder a esta información espiritual y lo felicito, ¿no? Eh, Aún así quiero insistir, eh,
tu sensibilidad como mujer, esta capacidad de empatizar, esta capacidad de sentirlo, puede potencializar nuestras experiencias espirituales o realmente lo puede hacer cualquier persona y hay que animar a todos a hacerlo. O sí como mujeres decir, ¿saben qué? Esta parte sensible no es un inconveniente, sino un potencializador. ¿Tú qué dirías al respecto, Karen? Sí, sin duda creo que la emoción, el amor sobre todo, es el lenguaje del universo. Entonces, toda persona que se conecte al amor, que se conecte a la sensibilidad, a la empatía, que se conecte a la sensibilidad, puede acceder más fácilmente a no solo a viajar entre realidades, sino también a conocer a las otras personas. Porque tú eres, cuando interactúas con la otra persona, tú eres el filtro. O sea, tú no lo estás viendo de afuera hacia adentro, tú lo ves desde adentro. Yo te veo, pero yo te estoy filtrando desde adentro y te estoy conociendo a ti. Y la telepatía es exactamente lo mismo allá afuera. O sea, la telepatía es conexión mental y empática. Y por eso sabes que no te mienten, por eso sabes que están confundidos, que tienen preguntas. ¿Sí me explico? Claro, claro, claro. Eso es Sí. la telepatía. La telepatía es empatía, inteligencia emocional. Y lo más impresionante es que realmente lo tenemos todos, 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 Todos todos, lo tenemos, sí. todos lo tenemos, aunque en mi caso y he visto como que esta situación de la telepatía puede incrementarse con la maternidad, no sé, este vínculo que puedas establecer con los hijos. Yo el otro día estaba, o sea, que decía yo, estoy preocupadísima por mi hija, o sea, pero era una preocupación. Llegó como 10 minutos más tarde, pero yo ya tenía como una hora preocupadísima por ella, ¿no? Llega a casa y, no, todo bien, le digo, ay, estaba yo muy preocupada por ti, ya te quería marcar cómo estabas. Y ya en la cena me platica mamá, es que me pasó algo rarísimo. El punto es de que está en su clase de inglés, siente mareos, se sale del salón, va hacia el baño, adelante de ella va una muchacha caminando y cuando entra la muchacha al baño y hasta ella dice, ay, casi me cerró la puerta en las narices. Cuando abre la puerta no hay nadie, ¿no? No hay Ujú, nadie en el baño, pero no solo no está la chica, se cierra la puerta y como si le hubieran puesto off a todo el ruido, ¿no? Y empezó a tener una experiencia rara. ujú. Otra muchacha abre la puerta y ¡fum! Regresa otra vez a la realidad, ¿no? Es como si hubiera hecho un pequeño viaje entre un portal Claro, dimensional, se sí traslada. puede pasar, claro. Sí, pero pues como ella no lo sabe manejar ni nada de eso, yo, una parte de mí decía, algo está pasando, está Ujú, viviendo algo y esa preocupación de no poderla acompañar, ¿no? No poderles ujú. explicar. Entonces, ¿crees que la maternidad nos pueda potencializar a nosotras las mujeres esto? Claro, claro que sí, porque es sangre de tu sangre, carne de tu carne. Claro, y además el vínculo, el amor, es lo que hace que estas células interactúen, esta conciencia se integre. Y también ocurre en los padres y con sus hijos, pero ellos sí necesitan fomentarse a través del vínculo del amor Claro. para poder tener ese acceso al conocimiento integral de sus hijos. Pero de que también pueden, sin duda. Sí, imaginemos, bueno, yo estaba leyendo, ya ves que me encanta mucho el espiritualismo, pero en una de las cátedras se decía, eh, todavía no existe telepatía, comunicación entre la humanidad porque no hay amor, porque, Ujú. y efectivamente, o sea, el día que nos comuniquemos ya no vamos a necesitar tanto internet ni tantos El celulares. día que elijamos como el amor como lenguaje universal, entonces ese día la telepatía va a ser una realidad completamente. Es que la telepatía está al alcance del amor. Tú amas a tu pareja, a tu esposo, a tu novio, a lo que tengas, a tu hermano, a tu hermana, y siempre vas a tener acceso a ella. Si está triste, tú lo vas a saber. Y tú le vas a marcar, oye, ¿cómo estás? No, pues estoy mal. No, fíjate que te soñé.
Fíjate que, como que estaba preocupada por ti, no sé por qué, me siento inquieta, pero yo siento que es por ti. Y entonces el amor genera el vínculo, es el lenguaje del universo. Efectivamente. Y a veces eso es lo único que tenemos que entender, ¿verdad, Cari? Cuando tenemos todas De estas... hecho, por eso las esposas se dan cuenta cuando sus maridos le ponen el cuerno, porque hay demasiado vínculo, no solo físico, mental y espiritual. O sea, es intuición que te llega, tú sabes, ¿no? Mi marido ya anda en otros lugares, ¿no? En otros canales. Igualmente él va a saber que estás desconectándote de él. Exacto. Cari, en algún sentido hemos, no sé si para bien o para mal, esto me gustaría mucho que tú me aclararas, hemos de alguna manera identificado evolución espiritual con amor, lo cual es correcto, pero también evolución espiritual con feminidad. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Realmente en este crecimiento del amor, en este crecimiento de la espiritualidad, vamos hacia una sociedad o a una realidad donde imperen cada vez más estas virtudes, estas sensibilidades femeninas? El universo es femenino, por eso siempre se asocia la evolución con la feminidad. Es la iniciadora y la caótica, ¿no? La expansiva y la destructora. Sí, por eso se asocia siempre a eso. Sí, sí, sí. De hecho, estaba leyendo un libro donde se mencionaba con fecha y datos específicos, ¿no? De que realmente Jesucristo era un hombre afeminado, ¿no? Entonces, que a la Iglesia Católica en cierto concilio les molestaba, ¿no? Que la imagen de Jesucristo fuera tan, femenina. Delicado, Sí, y entonces sensitivo. decidieron Ujú. darle el toque como del dios Zeus y le pusieron barba, pero que era Oh, completamente lampiño, ¿no? mm, Y en todas mis visiones yo jamás he visto a Jesucristo con barba. mm. Efectivamente, lo veo lampiño, muy suave, muy delicado. Creo que tenemos como muchos problemas culturales de nuestra civilización donde nos da como miedo o temor decir o aceptar que el universo espiritual es fundamentalmente un mundo femenino, ¿no? Y los ángeles, o sea, se ven completamente andróginos, ¿no? Completamente andróginos, ¿no? Pero yo creo que sí, como son escalas de evolución, ¿sí? Y no hay por qué temer a la evolución. Y si la evolución nos va llevando a una creciente feminidad, si es en aras del amor, si es en aras de la evolución, adelante. ¿Verdad, Cari? Sí, así es. Este cuerpo universal es femenino y por eso todos tenemos la feminidad interna, Es independientemente de si eres hombre o eres mujer. Porque como es madre, pues somos nosotras, sus hijos. exacto, ¿no? Y sí, pues la evolución es hacia lo femenino, ¿no? No quiere decir que estamos anulando, que no estamos honrando, que no estamos apreciando estas energías masculinas, sino comprender que ambas energías están dentro de nosotros y que ha sido más bien una cuestión de nuestra civilización decirle tu energía masculina, tu energía femenina, ¿no? Y nos vamos dando cuenta con el tiempo que no hay nada más hermoso que tener una pareja, un esposo que pueda ser dulce, que pueda ser vulnerable, que le pueda hablar con amor a los hijos, que los pueda comprender, que los cuide, que los bañe, ¿no? Y entonces creo que estamos en este momento donde estamos, como dices tú, comprendiendo que ambas energías están dentro de nosotros. Y mi siguiente pregunta, Cari, es, para tu misión espiritual, para esta misión que manifiestas al orientar a los otros, a tener tantas experiencias, a darles interpretaciones a sus sueños, a sus experiencias, a divulgar, ¿ha sido importante que hayas nacido como mujer o hubiera sido más fácil si hubieras nacido como hombre? Ah, es difícil saberlo, ¿no?
Mm, es que creo que, bueno, la pregunta me parece muy presuntuosa, ¿no? Como si yo fuera la gran cosa. En realidad, ¿sabes? Seguido hay personas como yo, o sea, tú eres igual que yo, José es igual que yo. Si me explico, la única diferencia es que a lo mejor yo voy corriendo un poquito más adelante, podría ser tal vez, pero en realidad siempre ha habido y ha existido personas altamente espirituales, personas que han accedido a niveles de conciencia superiores. O sea, siento que el hecho de que yo haya nacido mujer, pues lo veo algo positivo, porque pues es la época donde la mujer empieza a adquirir más voz, tal vez, pero eso no desmerita a los hombres de ninguna manera. O sea, como personas espirituales, somos la misma especie y como especie debemos de redireccionarnos a la unidad, al amor, a la comprensión. Y también como mujeres no debemos perder el piso, porque el hecho de que seas muy emocional puede ser también incluso fantasiosa, o sea, puedes no aterrizar, ¿sí? Entonces, por eso son tan importantes los hombres para esta especie humana, tan importantes los hombres, porque ellos son racionales, son más fríos, son más calculadores, entonces los necesitamos a ellos para que nos mantengan los pies a la tierra. Y ellos nos necesitan a nosotros como la especie humana que está más conectada a la fuente, para que recordarles como su espejo de que ellos tienen que ser sensibles, amorosos, tiernos, que la tiranía se haga piedad, ¿no? Porque unos confunden la fortaleza, la hombría con el machismo, con la tiranía, con el de que la haces porque la haces, ¿no? Y así no es. Al contrario. O sea, la fortaleza es para generar piedad, amor, servicio a aquel que no puede, a aquel que es más débil. Igual nosotros, ¿no? También tenemos unas mentes muy filosas. Sí, Hay que tener mucho cuidado de nuestra persona como mujeres para no caer en la manipulación, porque somos muy buenas en eso. sí, sí, podemos construir o destruir y, Claro. y el problema es cuando lo hacemos con un fin personal, porque todo debe ser en pro del amor. Y sí, efectivamente, valoremos esta complejidad, estas eh, características complementarias que tenemos entre hombres y mujeres, porque es la manera de vivir la 3D, ¿no? En la tercera dimensión hay opuestos que se complementan y ojalá más adelante en una cuarta, quinta dimensión que llegue la humanidad como forma de vida, esta dualidad ya sea interior y podamos ser suficientes, ¿no? En el sentido de no necesitar una pareja como espejo para crecer, ¿sí? Sin decir que no sean necesarias o satisfactorias las relaciones de pareja, ¿no? Pero Por obviamente, ahora es necesario, sí, como especie humana. exacto. Por en este momento, sí es una condición que necesitamos para mirarnos, para aprender, para complementarnos. Y bueno, pues adelante, Josué. Josué tiene una pregunta. Sí, Cari, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que entonces, desde que elegimos, bueno, que hacemos nuestro plan de encarnación, sí existen roles específicos para cada tipo de cuerpo? Me refiero a masculino y femenino. O sea, que nosotros, que sí exista un rol predefinido del por qué decidimos nacer o tendemos a nacer más como hombres o más como mujeres. Tú en tu autoestudio del camino de toda tu alma, ¿has visto alguna relación entre quizás los aprendizajes que has logrado acumular como con un cuerpo físico de hombre y con un cuerpo físico de mujer? ¿Has visto alguna relación en eso? En qué normalmente decidimos aprender al encarnar con un cuerpo masculino o con un cuerpo femenino? ¿Has visto algún patrón acerca de eso? Para mí son representaciones de las virtudes del Altísimo. Cuando una persona decide nacer como hombre, está representando a la fuerza azul del Padre, ¿sabes? A la energía mental, a la energía del orden, a la energía de la razón, a la energía protectora.
porque también tiene su extremo, que es la tiranía, ¿no? Utiliza esa fuerza para someter. Y entonces cuando se llega a integrar con su feminidad, se hace compasivo, amoroso, empático, protector. Es el guía maestro, la fuerza y la energía masculina. Es maravillosa. Yo estoy enamorada de la energía de los hombres. Sí. Y igual las mujeres representan el amor divino, representan la belleza, por eso somos delicadas, femeninas, bonitas, ¿no? Y prácticamente son aspectos del Altísimo, pero las dos son bellísimas, o sea, representan la naturaleza de Dios mismo. Ahora imagínate integrar estas fuerzas espiritualmente, mentalmente, a través del acto sexual. O sea, ves el cielo, te lo juro. O sea, es otro nivel de realidad. No, 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 no. Es tocar a Dios mismo, te lo juro. Como mujer y como hombre te elevas a otro nivel completamente. Por eso es que somos complementarios, ¿no? Estas dos energías. Uno da, otro recibe. Y al mismo tiempo los dos se elevan. El hombre baja el espíritu del cielo a la tierra y la mujer la eleva. Me parece increíble, Cari. Quizás sea para otra charla esto de sexo Ajá. tántrico, porque es muy largo el tema, ¿no? Pero sí me parece muy importante que hagas esta aclaración de que justo eso, somos complementarios, no somos, por mucho tiempo creo que ha habido, no nada más ahorita, sino en muchas épocas de la humanidad ha habido esta eterna guerra entre quién puede más o quién tiene la razón, pero justo como lo dices, creo que cuando llegamos a entender o a tener una relación sana con personas del sexo opuesto a nosotros, sí se hace algo muy, justo como dices, se siente eh, la naturaleza de cada energía. Yo creo que lo podría decir así. Ujú. No sé si ya le tenga alguna pregunta hasta aquí. Pues, Cari, como mujer, ¿qué mensaje le tendrías a la humanidad que está despertando en su espiritualidad? Las felicito. Las felicito mucho. Son muy fuertes. Han resistido la tiranía de los malos hombres. Pues muchas gracias. Y sí, eso más que nada. Las felicito mucho y sigan adelante. Vamos por buen camino. Sí, y respecto al hecho de ser madres, ¿crees que esto nos dé alguna responsabilidad eh, o algún papel importante en el proceso de aumentar la espiritualidad en la familia de nuestros hijos? ¿Qué papel nos puede dar la maternidad? La maternidad, pues es la base de la sociedad, ¿no? Humana, la tribu. Entre mujeres, cuidamos a los niños. Tenemos esa obligación. Normalmente cuando los niños se hacen adolescentes es cuando les toca a los hombres tener su rol paterno más fuerte, más directo, porque es el padre el que les va a direccionar hacia a tener una vida con dirección, con fortaleza, sin miedo, porque es la energía que ellos manejan. ¿Sí me explico? Entonces, es normal y natural que como mujeres asistamos a los niños pequeños, pero después de los 10 años en adelante, normalmente el hombre es el que debe asumir el rol de esa paternidad con los menores, para que sean más aventados, para que no le tengan miedo a la vida, para que jueguen con sus hijos y los inspiren a comerse el mundo, ¿no? De alguna manera, sin temor, con valor.
Entonces, estamos diseñados de tal manera como especie humana que podamos florecer juntos. Lamentablemente, esta humanidad ha tenido mucha manipulación y nos han dividido de todas las formas posibles, no solo con religiones, sino también crearon esta falsedad de la guerra de sexos, porque en realidad nos quieren destruir. Ese es el propósito de estas personas. Claro, y lo dices de una manera muy hermosa porque efectivamente cuando un hijo crece a las faldas de su madre más allá de los 10, 14 años, pues es un nivel de dependencia por este Terrible, no, no, no. de amor, pero que finalmente se vuelve en una distorsión, ¿no? Entonces, también tener a los padres trabajando tantas Presente. horas, tan alejados del hogar, o sea, no dudo que esto sea un plan, ¿verdad? Súper destructivo porque realmente los hombres disfrutan estar con sus hijos, aman estar con sus hijos, pero Sobre obviamente, todo los adolescentes, es la mejor etapa para ellos, para la crianza, para que se los lleven a acampar, para que tengan esa influencia paterna, esa diligencia, esa manera de inspirar a los niños, tanto mujeres como hombres. O sea, la figura paterna a una mujercita le ayuda muchísimo, muchísimo, como no tienes una idea, para que después ella encuentre un hombre bueno, que decida acompañarla en el futuro, ¿no? Porque sabe lo que es un hombre digno a través del reflejo de su padre, un hombre con valores, un hombre con responsabilidad afectiva. claro. Entonces, sí, es fundamental para la adolescencia. De los 10 años en adelante, es puro paternar, paternar. Karina, pues te agradezco enormemente esta magnífica claridad que nos estás manifestando. Agradezco al universo, a tus maestros, todo lo que te han dado, porque eso es lo que tú nos brindas. Y no sé si Josué, Marce, Margie tengan alguna pregunta que hacer aquí antes de que finalicemos esta magnífica sesión. Sí, adelante, Marce. Ay, este, pues la verdad celebro muchísimo el haberte escuchado, Karina. Josué ya me había recomendado tu canal, pero no lo había visto. Soy muy recelosa de estos temas relacionados con género, con feminismo, soy recelosa de estos discursos del 8 de marzo. Y no sabes qué alegría me da encontrarme con una mujer que comulga con mi pensamiento, porque en varias ocasiones les he comentado, debemos dejar de polarizar nuestro pensamiento, nuestra existencia. Esta sociedad es lo que nos va a acabar, la polarización. Curiosamente, mientras te escuchaba, en este argumento que yo comparto de centrémonos en lo que nos hace iguales, que es nuestra esencia humana, el que compartimos el ser del género humano, me puse a buscar si existe un Día Internacional de la Humanidad, un Día Internacional del Ser Humano, un Día Global del Ser Humano. Pues no existe. Existe el Día Internacional de la Mujer, que es el día de hoy, existe el Día Internacional del Hombre, pero no existe el Día Global de la Humanidad. Eso me parece muy sintomático, ¿eh? Y comulgo con ustedes cuando dicen que pareciera que es una estrategia para socavarnos el hecho de estar señalando solo nuestras diferencias en vez de centrarse en lo que nos vuelve seres comunes, que es la humanidad. Y estoy bien contenta de encontrarme con una mujer que prácticamente le da un eco exacto a mis pensamientos y a mi discurso. Y celebro mucho poder estar en un espacio como este, donde está imperando la mesura, donde no se están subiendo a tontas y a locas a este carro de polarización, a esta guerra absurda entre sexos, que a lo que nos va a llevar es a correr cada vez más peligro de extinción como género humano. Eso es a lo que nos está llevando. Uh-huh. Celebro muchísimo que hay una visión integral de lo que es la formación de los niños, donde no se le dé todo el peso a la madre, sino que se esté reconociendo
el rol tan importante que tiene este trabajo en equipo de la crianza tanto de madres como de padres. Y creo que tú alguna vez, Ale, comentaste en algún webinar que más bien deberíamos de empezar a trabajar en celebrar el Día Internacional no de la Mujer, sino de la feminidad y de lo femenino, que es algo que existe independientemente del sexo biológico con el que nos haya tocado nacer, ¿no? Entonces, pues te agradezco muchísimo eh, pues esta convocatoria, Ale. Por supuesto, le agradezco muchísimo su generosidad a Karina Prado y estoy bien contenta de encontrarme con una hermana intelectual, Karina. No sabes el trabajo que me ha costado encontrar mujeres que pensemos de forma similar, porque la gran mayoría están bien subidas en este carro extremista, incluso varones que llegan y creen que nos ganan a todas diciéndose feministas y tú así de, a ver, chavo, ni yo soy feminista, o sea, perdóname, ni yo soy feminista, y aparte vamos a hablar qué es el feminismo, ¿no? O sea, no juegues. Entonces, por ahí en el grupo de Abundancia Espiritual me permití compartirles el libro de Marvin Harris. Es un ensayo donde él desde el materialismo cultural hace una reflexión de cómo ha venido cambiando el rol de género de los hombres y de las mujeres desde su perspectiva antropológica, sociológica y filosófica. Está bien interesante. El libro se llama Vacas, cerdos y brujas, o algo así. Ahí está en el grupo. Se los recomiendo ampliamente. Y pues, Josué, muchísimas gracias por ser el enlace con Karina. Muchísimas gracias. Y pues bueno, un fuerte abrazo y apostemos mejor por lo que nos vuelve seres comunes. Dejemos de polarizar, por favor. Gracias. Pues muchas gracias, Marce, tan inteligente como siempre. Y pues ojalá nos puedas volver a compartir el libro porque ya no sé dónde quedó. Y para pasárselo a Karina. Margie, ¿tienes alguna otra pregunta? Josué. Por último, Cari, ya nos quedan muy poquitos minutitos, pero sí me gustaría que nos pudieras primero dar como, ¿cuál es la metodología que tú sigues para poder tener experiencias espirituales? Ser tú. Ser tú, ser auténtico, no tener miedo a brillar. Creo que la peor cosa que podemos hacer, tanto hombres como mujeres, es limitarte. Sé natural, sé espontáneo, siempre y cuando no dañes a otros, porque también la espontaneidad y bueno, puede ser cruel también, ¿no? Entonces hay que ser mesurados. Muchas gracias, Cari. Y bueno, pues te felicitamos y te pedimos si nos pudieras dar las últimas palabras para poder cerrar esta magnífica, interesante y nutritiva sesión. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí y gracias por la invitación. Gracias Alejandra, gracias Josué y gracias ¿cómo se llama la muchacha esta? Discúlpame. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a la audiencia que nos ha acompañado y bueno, pues les brindamos esta interesante sesión en conmemoración del Día Internacional de la Mujer desde el punto de vista espiritual. Tengan un bonito día.